Primero vamos a definir qué es la tabla de distribución de frecuencias. Es una tabla que a menudo utilizamos en diferentes ámbitos para, digamos, consolidar información sobre cierto sondeo, encuesta, opinión pública que hemos realizado, con el objetivo de consolidar ahí la información y poder analizar a partir de esta información consolidada los datos, ¿verdad? Entonces, la tabla de distribución de frecuencias es una tabla en la cual agrupamos diferentes valores que se muestran en filas o en columnas, y dependiendo de lo que estemos analizando, ¿verdad? Entonces, esta tabla sirve para mostrar todos los tipos de frecuencias de un conjunto de datos. Entonces, estadísticamente nos sirven para consolidar información y a partir de esta información analizar, sacar incluso otra información importante a partir de esa estadística y poder tomar decisiones. Entonces, en conclusión, la tabla de distribución de frecuencias es una herramienta que nos sirve para consolidar o para agrupar datos obtenidos a partir de un sondeo, una opinión, una encuesta u otro tipo de estrategias para recolectar información. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar o crear, mejor dicho, la tabla de distribución de frecuencias en Excel. Entonces, en primer lugar, acá tengo un ejemplo, una base de datos de los estudiantes que se inscribieron a los cursos de música. Ustedes ven ahí en pantalla, por ejemplo, tenemos el número, el nombre del estudiante, el carnet, carrera a la que pertenece, el teléfono y el instrumento al que se inscribió, al curso que se inscribió. Entonces acá tenemos una base de datos de 52 estudiantes que son los que actualmente están inscritos a los cursos de música. Entonces, a partir de esta base de datos, tomando esta base de datos como información, vamos a crear una tabla de distribución de frecuencias. Ahora, a la hora de crear una tabla de distribución de frecuencias, es importante tener claridad sobre qué queremos en realidad representar en esa tabla de distribución de frecuencias. Por ejemplo, digamos que queremos saber cuántas personas se inscribieron en guitarra, por ejemplo, o cuántas personas se inscribieron en piano, o cuántas personas se inscribieron en batería. Entonces, la tabla de distribución de frecuencia va a ir en relación a la variable instrumento, ¿verdad? Porque es lo que quiero contabilizar. Ahora sí, puedo crear otra tabla de distribución de frecuencia donde la variable ya no sea el instrumento, sino que yo quiero saber por carrera. Por ejemplo, cuántos de gastronomía se inscribieron, cuántos de logística, cuántos de desarrollo de software, de hostelería y turismo, etcétera. Entonces, ahí ya sería otra tabla de distribución de frecuencias, pero con la variable carrera. Vamos a hacer la primera tabla de distribución de frecuencias con la variable instrumento. Entonces, una tabla de distribución de frecuencia básica, ¿verdad? La más básica, tiene las siguientes columnas. Primero, una numeración de las variables, en este caso, instrumento, donde coloco todas las opciones, ¿verdad? Que necesito contabilizar. En este caso, instrumento, porque esa es la variable que estoy utilizando. Tenemos la frecuencia relativa, que es, digamos, el conteo de números enteros respecto a la cantidad de estudiantes que se inscribieron en cada instrumento. Esa es la frecuencia relativa. Y la frecuencia porcentual, pues representa, tal como su nombre lo dice, un porcentaje de representatividad de cada una de las variables. En este caso, piano, trompeta, saxo, guitarra, batería. Entonces, esos cuatro elementos son los básicos que tienen una tabla de distribución de frecuencia. Aquí podríamos agregar otros elementos, por ejemplo, frecuencia acumulada, frecuencia porcentual acumulada. Podríamos agregar más cosas, pero estos son como los tres elementos básicos que debería tener la tabla de distribución de frecuencia. Ahora bien, ya colocando acá
las variables o los instrumentos, mejor dicho, piano, trompeta, saxo, guitarra y batería, que son los 5 instrumentos que se están dando en los cursos, pues restaría contabilizar, ¿verdad? Por ejemplo, cuántos se escribieron en piano, cuántos en trompeta, cuántos en saxo y así sucesivamente. Aquí podríamos utilizar algún filtro y ordenar y comenzar a contar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos batería, uno, dos, tres. Y me vengo acá a la tabla y coloco tres, ¿verdad? Aquí, tres. Y de ahí me voy a contabilizar los de guitarra, ¿verdad? Contabilizo los de guitarra y acá tenemos 16, ¿verdad? Lo estoy haciendo manualmente, fíjense bien. 16. Entonces me voy acá y coloco 16, por ejemplo. Luego me voy a piano y acá tenemos 24. Vengo acá y coloco 24. Podría ser eso siempre y cuando la base de datos sea algo pequeña, como en este caso. Es una base de datos de 52 registros nada más. Pero ¿qué tal cuando tenemos registros arriba de 1000 o 500 o un número mayor a este que tengo acá? No es para nada óptimo estar realizando el conteo de esta manera. Entonces, acá debemos de recurrir a una fórmula que Excel nos da y esa fórmula se llama contar sí. Entonces, vamos a ver cómo funciona la fórmula contar sí. Bien, en primer lugar, la fórmula contar sí, lo que nos sirve para indicarle una acción a Excel para que cuente cierta, para que cuentes la cantidad de veces que se repite una palabra. En este caso, piano, porque es lo que queremos que nos muestre. Entonces, vamos a utilizar la fórmula contar sí. Vamos a seleccionar el rango, o en este caso, la columna donde nos va a mostrar o nos va a contabilizar, ¿verdad? El texto. Y luego colocamos acá la celda que queremos que nos busque. En este caso es la celda C63, donde está la palabra piano. Entonces le damos Enter y aquí ya nos buscó que en toda esta columna de instrumento se repite 24 veces la palabra piano. ¿Verdad? Quiere decir que 24 personas se inscribieron en piano. Y lo mismo hacemos para trompeta, lo mismo hacemos para saxo, para guitarra y para batería. Entonces al final aquí Excel automáticamente nos cuenta la cantidad de veces que se repite esta palabra. Esta palabra debe ser exactamente a las que colocamos aquí en la columna para que la pueda contabilizar. Si hay una tilde de más, no la va a contabilizar. O si hay una letra diferente, no la va a contabilizar. Entonces, al final tenemos acá 52 respuestas, que son los 52 inscritos a los cursos de música. Entonces ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora vamos a sacar la frecuencia porcentual, que esto es pues, simplemente una división, ¿verdad? Entre la frecuencia relativa sobre el total de personas que participaron en esta encuesta, que fueron 52, y pues un enter, y acá colocamos esto en porcentaje. Lo ideal sería colocar al menos 2 decimales para que sea más exacto el porcentaje. Entonces acá lo que hacemos es inmovilizar, ¿verdad? La celda D68 porque la vamos a utilizar siempre y simplemente arrastramos. Entonces al final nos va a contabilizar el 100%. Acá tenemos esta columna que nos indica en porcentaje la representatividad de matrícula según cada instrumento. Entonces, esto ya nos sirve para hacer un análisis, por ejemplo, ¿verdad? Eh, del 100% de inscritos, el 46,15% se inscribieron a piano, ¿verdad? Y el porcentaje más bajo de inscripción es trompeta con un 3,85, por ejemplo. Entonces ya nos sirve estos datos para tomar decisiones, para hacer análisis, para interpretar datos o para obtener más datos incluso. Entonces acá ya armamos la tabla de distribución de frecuencia con la variable instrumento. Lo mismo podríamos hacer para la variable carrera. Si yo quiero saber, por ejemplo, voy a tomar tal cual
la tabla, solo para, digamos, cambiar los datos aquí. Yo puedo tomar aquí la misma tabla, pero ahora la variable no va a ser instrumento, sino que va a ser carrera. Entonces acá voy a colocar la carrera de logística y aduanas. Acá voy a colocar la carrera de gastronomía y voy a colocar la carrera de... Bueno, así no me va a funcionar. Voy a escribirlo mejor. Porque si solo nada más igual a una celda, cuando se mueva va a dar problemas. Entonces, aquí simplemente copiamos las variables para que nos queden escritas tal cual lo tenemos acá en la columna. Y eso no nos vaya a dar algún tipo de problema. Entonces, acá como solo tenemos tres variables, eliminamos las que no nos funcionan. Aquí es relativa, hay un error. Entonces aquí utilizamos otra vez la fórmula contar sí. Ahora vamos a seleccionar esta otra columna, columna de carrera, y vamos a igualarlo a la celda C72. Y listo, acá está. Entonces ahora solo arrastramos y siempre nos muestra los 52 registros, pero ahora por carrera, es decir, 34 inscritos son de logística, 15 son de gastronomía y 3 son de desarrollo de software. Y aquí está la representatividad en porcentaje. Entonces, ahí ya tenemos dos tablas de distribución de frecuencias que nos pueden servir para hacer un análisis respecto a esta base de datos. No sé si hay alguna pregunta, compañeros, hasta el momento. O está todo claro también, si me pueden confirmar eso. Hasta el momento todo bien. Todo bien, va. Perfecto. No sé si ahí ya se agregaron los demás. No sé si el ingeniero, claro, ya está por acá. Quiero ver. Sí, por acá está. Va. Perfecto. Bien, entonces, así podríamos ir realizando las tablas de distribución de frecuencias con las diferentes variables que nosotros querramos utilizar. Claro, a partir de esta información nosotros podemos crear gráficos, pero eso no compete para esta clase, eso lo vamos a ver la próxima sesión. Entonces hoy lo vamos a dejar hasta aquí el tema de tablas de distribución de frecuencias. En conclusión, nos sirven para recopilar, o mejor dicho, consolidar información respecto a la variable que estemos analizando en una base de datos. Entonces aquí hemos analizado dos variables, ¿verdad? La variable instrumento y la variable carrera. Ahí está.